Bueno, ya continuamos con más Revolucia y ahora tengo el gusto de presentarlo a David Mielnik, founder de Inteligencia Legal. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andas? Un placer estar acá con ustedes. No, el placer es todo nuestro. Muchas gracias por venir. Y bueno, le voy contando a la gente. La charla se titula La Revolución Legal AI, Inteligencia Artificial en Estudios Jurídicos, Equipos Legales y Tribunales. Ahí vamos, estamos listos para despegar. Estamos ready, así que cuando quieras, David, te Bueno, invito genial. a tu presentación. Bárbaro. Entonces, bueno, hola a todas y a todos los que se conectaron, nos acompañan, también los que seguramente lo van a ver en diferido. Gracias por compartir este momento conmigo para conversar sobre un tema que a mí me apasiona, que es la inteligencia artificial aplicada al derecho. Sobre lo que vamos a conversar un poquito ahora. Les cuento dos palabras sobre mí. Sé que del otro lado puede ser que haya muchos colegas, muchos abogados, pero hay muchos estudiantes de derecho que, bueno, están pensando en la profesión hoy en día. Les cuento dos palabras para que, bueno, conozcan un poco de lo que fue mi recorrido, lo que me llevó a estar liderando hoy esta revolución de inteligencia artificial aplicada al derecho en Argentina. Eh, para que entiendan también de dónde vienen los desarrollos que les voy a mostrar, las cosas que se pueden hacer con IA en el sector legal y sobre todo para inspirarlos, porque mi historia es la historia que podría ser la de cualquiera de nosotros, de los que decidimos dedicar nuestra vida a las leyes. De hecho, bueno, yo soy abogado, van a ver, voy a hablar mucho de tecnología, pero mucho de derecho también. Vengo del derecho, estudié abogacía, tengo un máster en derecho y durante muchos años tuve una carrera muy tradicional en derecho. Fui profe titular de Derecho Penal en la Universidad de Itela, donde también me gradué. Eh, y seguí una carrera judicial. Hice gran parte de mi carrera durante más de 10 años como letrado de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más importantes del sistema penal argentino. Y también en la Procuración General de la Nación, que es como la jefatura de los fiscales federales y de la Nación, ¿no? Lo que se llama el Ministerio Público para los que no son abogados, pero también están escuchando esta charla, que también es para ustedes. Y un poco cómo fue mi recorrido para llegar a la inteligencia artificial. Hoy en día hay mucha gente bueno, desde ChatGPT, sobre todo que el tema estalló, de distintas profesiones se han ido acercando. Mi historia empieza bastante antes, cuando yo estaba buscando un tema para mi tesis, y ya no quería escribir, ya veía que todos los temas un poco me aburrían, no encontraba algo para decir nuevo sobre los temas tradicionales en los que habitualmente nos enfocamos los abogados cuando escribimos este tipo de trabajos académicos. Investigando encontré me decidí por algo completamente distinto, esto era el año 2019, 2020, un poquito antes justo de la pandemia, y decidí que quería hacer mi trabajo sobre lo que era la inteligencia artificial en ese momento, lo sigue siendo en realidad, pero como se lo conocía más habitualmente, como aprendizaje automático, ¿no? Como machine learning, procesamiento del lenguaje natural y todas esas tecnologías que, bueno, florecieron en lo que hoy vemos que es una verdadera revolución y que ya lo venían siendo hace bastante tiempo. En concreto, yo decidí hacer mi tesis sobre el uso de algoritmos en la predicción de decisiones judiciales. Un problema que tenemos, uno de los tantos problemas que tenemos los abogados, es siempre tratar de poder adelantarnos y entender si el caso que estamos llevando va a ser resuelto de una u otra manera por los tribunales. Eso es lo que nos permite, entre otras cosas, tomar decisiones estratégicas en los juicios y saber, por ejemplo, si nos conviene apelar una sentencia o no, dependiendo del tipo de juicio que estemos llevando, porque eso va a involucrar seguramente dinero que vamos a poner en juego, nuestro o de nuestros clientes más probablemente, y mucho tiempo también, ¿no? Para llegar a la solución de un caso. Entonces, poder conocer cuál es la probabilidad que yo tengo de salir victorioso de esa apelación es una pregunta que nos hacemos todos los abogados durante toda nuestra carrera. Y en mi investigación yo lo que hice fue entrenar un algoritmo, esto les estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Prácticamente, es decir, antes de ChatGPT, entrené un algoritmo predictivo con más de 50.000 sentencias de la Cámara de Casación, un tribunal en el que yo en ese momento trabajaba y por lo tanto lo conocía muy bien. Algunos de esos casos habían sido favorables a los recursos, es decir, le habían dado la razón al abogado y otros habían dicho, en general, muchas veces le habían rechazado, ¿no? Su pretensión. Y confirmado entonces la sentencia de primera instancia. Y con ese material, no con esos datos de entrenamiento, yo logré que un algoritmo aprendiera, dado un nuevo caso, ¿no? Que uno le llevara, eh,
que pudiera predecir con una fiabilidad impresionante cuál iba a ser el resultado más probable de esa apelación, ¿no? Con el fin, esto, en definitiva, de que uno pueda tomar la decisión de si convenía apelar en ese caso o no. Em, es- David, discúlpame que te interrumpa. Si querés, abajo viste que tenemos un zócalo. ahí lo escondo. Excelente, Ahí está. perfecto. Buenísimo, podemos avanzar entonces. Les contaba Confirmame. entonces en en este camino, ¿no? De que les comentaba, donde empezó de mi lado, en el lado por mi trabajo académico como docente. Ahí les muestro una foto de uno de los primeros cursos que di, porque inmediatamente después de escribir esta tesis y defenderla ante un tribunal interdisciplinario que no solo incluía abogados, sino también especialistas en inteligencia artificial que venían directamente de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? De la UBA, especialistas de laboratorio de inteligencia artificial aplicada. Yo lo que dije, para mí esto va a ser el futuro de la profesión, el futuro del derecho, va a pasar de alguna manera por acá. Todavía no me podía imaginar lo que iba a ser el ChatGPT. GPT, por supuesto, sí ya existía antes. Los que veníamos en el tema de la inteligencia artificial lo conocíamos, pero todavía con resultados que no eran aplicables en el día a día, ¿no? Y nadie se podía imaginar, creo, lo que se estaba por venir en tan poquito tiempo. Pero decía, lo primero que hice fue armar, toda mi vida había sido docente, primero ayudante, después titular de materias troncales como derecho penal. Dije, yo quiero hacer un curso sobre esto, ¿no? Entonces desarrollé y planifiqué los primeros programas de inteligencia artificial aplicados al derecho que se enseñan directamente, y lo sigo enseñando hoy, en la universidad acá en Argentina y también en Chile y en México, donde trabajo también como profe visitante. Esa misma tesis que se publicó con mi algoritmo, con los resultados de esa investigación, no solamente se publicó, digamos, en revistas científicas, sino también fue cubierto por medios masivos como La Nación, que le dedicó toda una nota, ahí le pongo una capturita, y después tuvo la satisfacción para mí, imagínense como abogado, ahí la tercera foto que les muestro son los ministros de la Corte Suprema, que le entregaron un premio, un reconocimiento a la nota que se hizo sobre la investigación y que yo participé ahí de la recepción del premio junto con el periodista que escribió la nota. Un poco para contarles, ¿no? Cómo viene siendo esta, digamos, cómo fue un poco mi llegada a la tecnología. Eh, claro, cuando tiempo después aparece ChatGPT, ¿no? Y aparecen la posibilidad de aplicarlo con mucho más impacto en la justicia, en el derecho. Claro, todos empezaron a decir, bueno, ¿alguien sabe de esto ya? Bueno, sí, bueno, llámenlo a David, que es el que viene investigando sobre estos temas desde hace bastante tiempo, ¿no? Y junto con las materias que doy en la universidad, en grado, en posgrado, ¿no? También muchos colegas, muchos jueces, muchos fiscales me empezaron a decir, bueno, yo ya hice la carrera, ¿no? Ya no puedo estar en una de tus materias. ¿Cómo puedo aprender esto? Bueno, en base a eso es que fundé Inteligencia Legal, que arrancó como una academia internacional de inteligencia artificial y derecho, ¿no? Donde les enseñamos a profesionales ya graduados cómo implementar inteligencia artificial en sus tareas legales cotidianas, ¿no? Ya sea en tribunales, en empresas, en los equipos legales, digamos, de las empresas y también, obviamente, en estudios jurídicos. Y junto con ese interés, ¿no? En la docencia, ¿no? Siempre me acompañó a mí, por eso un poco es que decidí estudiar Derecho, las ganas de resolver problemas reales, ¿no? Y no es para todos el hecho de involucrarse a estudiar cómo funciona internamente la inteligencia artificial y tampoco siempre es necesario, pero sí con esa idea que yo tenía de que la inteligencia artificial venía a cambiar de manera radical la manera en la que ejercemos el derecho, me puse a pensar, y esto es un poco lo que les quería decir, la razón por la que les hago esta introducción, a diferencia de cómo habitualmente se piensa el software, ¿no? Que es muchas veces gente que viene del mundo de la tecnología, de la informática, de la IA también, de la IT, ¿no? Que son personas profesionales que dominan una tecnología, pero después luchan contra poder encontrar un problema, ¿no? Real para resolver. No son expertos en la tecnología, pero no conocen los pormenores de las profesiones y los nichos donde esa tecnología después se va a aplicar. Yo les cuento mi historia porque yo me acerqué a la inteligencia artificial del otro costado, ¿no? Como abogado, pensando, no, a ver, bueno, a ver, está esta tecnología, ¿para qué la podemos usar? Sino de la manera en la que yo invito cada vez que puedo a mis colegas y a los estudiantes de derecho a empezar a pensar en la tecnología del lado inverso, a pensarlo como profesionales del derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, reflexionar sobre el estado de nuestra profesión, sobre cuáles son nuestros puntos de dolor, nuestros problemas,
Y a partir de eso, decir, a ver, estos problemas que tenemos, la justicia es lenta, ¿por qué? Bueno, por esto. Yo como abogado en un estudio jurídico, ¿por qué pierdo tiempo? ¿Qué es lo que me lleva tiempo, que me detrae de las tareas que más quiero hacer? ¿No? Asesorar a los clientes, quizás tener más clientes, salir a buscar más clientes, asesorarlos mejor, dedicarles más tiempo, dedicar más tiempo a pensar una estrategia legal y no tener que estar tanto en el día a día de la gestión burocrática de los casos. Y esto, por supuesto, también se replica en tribunales. Entonces, con esa idea, ¿no? Es decir, ¿cuáles son nuestros problemas? Es decir, bueno, dados estos problemas, ¿cuál de ellos podemos resolver con tecnología y con inteligencia artificial? ¿No? Así es como yo pienso la aplicación de la IA al ámbito donde yo soy experto, que es la abogacía y donde es el derecho. ¿No? Y les cuento algunos de los trabajos que hice ya no de docencia, sino de desarrollo de aplicaciones, porque además de mi agencia también lidero el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, entre otros para el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿no? El tribunal que resuelve las apelaciones que todos los contribuyentes hacemos contra la FIP, tanto en temas aduaneros como impositivos, y también trabajo con distintas provincias en el desarrollo de sus propios sistemas de inteligencia artificial. ¿No? Pero les traigo un ejemplo característico y que ilustra bastante bien el estado de la problemática de los tribunales. ¿No? Uno de ellos es el registro de las sentencias. ¿No? Todas las sentencias judiciales, para ser válidas, tienen que estar registradas en un libro, ¿no? de registro. Y el registro de las sentencias tradicionalmente es un trabajo que hacen funcionarios que se dedican a leer cada una de las sentencias que se publican y ir anotando, ¿no? Ir extrayendo los datos. Quiénes fueron los jueces que decidieron, las partes, la fecha, qué se decidió sobre todo, para lo cual se invierte muchísimo tiempo leyendo y releyendo sentencias que son textos, como seguramente los colegas saben, muy extensos y muchas veces muy difíciles de leer. ¿No? Esto provocaba en el Tribunal Fiscal, imagínense que hay 21 jueces, ¿no? Siete salas, ¿no? Que funcionan como prácticamente como tribunales con cierta independencia, 21 jueces, y el Tribunal Fiscal es un tribunal que publica más de 2.300 sentencias por año. Esto es algo que se ve en todos los tribunales. La Cámara de Casación, que tiene 4 salas, publica más de 10.000 sentencias por año. Entonces es muy difícil y lleva mucho tiempo una tarea que es absolutamente burocrática, como el registro de lo que los jueces van decidiendo. ¿No? La tarea principal, por supuesto, de cualquier tribunal es administrar justicia, es que los jueces resuelvan casos juntos con sus equipos de asesores, pero hay tareas administrativas, por ejemplo, el registro de sentencia, que son fundamentales para que el tribunal pueda funcionar y cumplir su misión principal. Este cuello de botella, ¿no? Que implica que las sentencias no se pueden publicar hasta que no están registradas y por lo tanto no cumplen efectos, no surten efectos en la práctica, llevaba a que haya un atraso brutal en la publicación de la sentencia. Algo que sucede en la enorme mayoría de los tribunales del país y, en mi experiencia, me animo a decir, por lo menos de Latinoamérica. ¿Qué hicimos? Bueno, pensando en esa problemática, desarrollamos un sistema de inteligencia artificial que hace esta tarea de manera automatizada, ¿no? Que de alguna manera lee cada una de las sentencias y va extrayendo acá donde ven los recuadros verdes, va extrayendo, como ejemplo, ¿no? Va extrayendo la información que necesita para poblar esto, ¿no? Lo que termina siendo un libro de Excel, una hoja de Excel que contiene los datos de cada una de las sentencias, ¿no? Entonces, ahora simplemente lo que tienen que hacer los funcionarios encargados del registro es cargar cada uno de los PDFs de las sentencias, ¿no? En una aplicación que es muy simple, solamente lo que les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Una cajita donde uno selecciona los PDFs a cargar y el sistema internamente se encarga de extraer la información y cargarlo en esto del registro, que después, por supuesto, los funcionarios humanos tienen que revisar, pero la cantidad de tiempo que se ahorra es absolutamente sideral, ¿no? Solo para darles una idea, ¿no? De esto, de un problema concreto, un problema real, no inventado, ¿no? Porque existe una tecnología y a ver en qué lo podemos aplicar, sino un problema real que venimos arrastrando hace años y que hoy tenemos la posibilidad de resolverlo si somos capaces de identificarlos y de dominar la tecnología, o por lo menos aliarnos con gente que domine la tecnología para poder resolver precisamente ese problema. Entre otras cosas que hicimos en el Tribunal Fiscal de la Nación, por ejemplo, también mejoramos el sistema de búsqueda de jurisprudencia, algo de lo que voy a hablar en el resto de esta presentación, y tuvo tanto impacto, ¿no? Esto ya el año pasado, que cuando los tribunales en Argentina recién empezaban a redactar sus primeras resoluciones, ¿no? De, bueno, vamos a investigar qué es lo que se puede hacer con IA, en qué la podemos utilizar,
y se generaban y se escribían más papeles, ¿no? De resoluciones encomendando la investigación y esto. Mientras eso ocurría el año pasado, en el Tribunal Fiscal ya estábamos sacando la primera versión de nuestro sistema de búsqueda de jurisprudencia, no de precedentes judiciales con inteligencia artificial. Y fue tal el impacto, tan disruptivo, que hasta el presidente de la Nación retuiteó ese desarrollo que hicimos. Y también fue registrado en reportes que elabora la Corte Suprema de México sobre avances de la magistratura en el mundo, y junto con la OEA, junto con Alemania, en Argentina fue noticia en agosto de 2024 por la publicación de este primer sistema de búsqueda. Déjenme mostrarles un poquito más, ¿no? De dónde viene esto de la IA y la búsqueda de precedentes con esta idea de la resolución de problemas reales que tenemos los abogados. Les quiero mostrar esta plataforma que se llama Doctia, que es una plataforma que desarrollé yo, y de donde después surgió la posibilidad de realizarlo para el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿no? Que viene a resolver este problema, ¿no? Que tenemos los abogados, que es el siguiente, ¿no? Cada vez que estamos escribiendo un argumento, ¿no? y justificando por qué hacemos una interpretación del derecho frente a un tribunal, lo que muchas veces nos sirve para poder darle fuerza al planteo que estamos haciendo es encontrar un precedente judicial que ya nos haya dado la razón en el pasado, que le haya dado la razón a un abogado que litigó un tema similar en el pasado. Y lo mismo los tribunales, que tienen permanentemente que estar buscando precedentes para poder mantener una línea de jurisprudencia, ¿no? Y que lo que dijeron hoy sea consecuente con lo que dijeron ayer, anteayer y en los años anteriores, ¿no? Pero encontrar jurisprudencia para los abogados es muy complicado, porque básicamente los buscadores que tenemos tradicionales de jurisprudencia han sido muy malos, ¿no? Son buscadores que buscan por palabra clave, ¿no? Donde uno tiene que buscar así de manera robótica, ¿no? Por ejemplo, contrato más locación menos servicio, ¿no? Es una cosa completamente desquiciada que después también, si los tribunales usan una palabra ligeramente diferente, por ejemplo, queremos buscar precedentes judiciales sobre peligro en la demora, ¿no? Para una medida cautelar. Uno de los ingredientes de la medida cautelar es el peligro en la demora. Y en los tribunales, en vez de usar peligro en la demora, dicen riesgo de dilación, ¿no? Algo que es conceptualmente equivalente, pero son palabras distintas, entonces los buscadores no lo van a encontrar eso. Y así podemos estar horas y horas buscando jurisprudencia, entrando en los buscadores, bajándonos el fallo, leyéndolos completo a ver si dice o no dice lo que nosotros buscamos que diga el presente que estamos buscando, etc. Es una pérdida de tiempo gigantesca que yo lo padecí durante años como letrado, como abogado interno, digamos, trabajando de tribunales, y que mis colegas y compañeros permanentemente también sufren cuando ejercen la profesión de manera privada. Ahora, cuando salió la inteligencia artificial, claro, todos nos apuramos a ver si ChatGPT, Gemini, Grok, cualquiera de las IA masivas, no creadas para el derecho, sino IA creadas para el consumo masivo, si podían resolvernos este problema. Y con lo que nos encontramos es que cometen otro tipo de errores, ¿no? Porque lo que fuimos viendo, y todos los colegas que están conectados lo saben perfectamente, es que la IA generativa, como ChatGPT, la pongo como ejemplo, pero puede ser cualquiera de ellas, tiene otro problema, ¿no? No es que no encuentra jurisprudencia, sino que encuentra jurisprudencia de más. ¿Y qué quiere decir que encuentra de más? Que es capaz de inventar jurisprudencia, ¿no? De alucinar leyes, normas y cosas que los tribunales nunca dijeron, pero que ChatGPT con total confianza nos dice, sí, claro, acá tiene los precedentes que hablan de este tema y por ahí la mitad o todos no existen, ¿no? Y esto ya lo estamos viendo, y digo, los colegas conectados lo saben bien. Al principio, hace 2, 3 años, cuando salió la primera IA, nos daba un poco de gracia que los abogados presentaran jurisprudencia inventada y recibían algún llamado de atención de parte de los tribunales. Hoy ya no nos da gracia porque los abogados ponen en juego su responsabilidad profesional, sus matrículas, porque incluso el resultado de los juicios, porque ya hay sentencias en Argentina que no solamente sancionan a los abogados, sino que también le hacen perder los juicios porque declaran desiertos, ¿no? Los recursos, como si no los hubieran presentado, porque contienen información falsa, evidentemente fabricada con inteligencia artificial, que revelan que el abogado no lo verificó y que por lo tanto no es una verdadera presentación judicial aquello que le está tratando de decir al tribunal, ¿no? Porque las IA no tienen matrícula de abogado. Somos los abogados los que tenemos que hacernos cargo de todo lo que escribimos en nuestras presentaciones judiciales. Y lo mismo, por supuesto, los jueces, y ya también empiezan a haber sentencias, como una muy reciente de la Patagonia, donde un tribunal de Chubut
eh, anuló una sentencia de primera instancia porque contenía una sección evidentemente creada, ¿no?, con inteligencia artificial que revelaba que el magistrado no había tenido el cuidado debido, por lo menos, y que quizás esa sección no la había escrito él y que no había hecho lo que había dicho que había hecho, sino que lo había delegado en una inteligencia artificial. Entonces tenemos estos dos problemas, ¿no?, los abogados. Los buscadores tradicionales son muy malos, no encontramos nada, y los buscadores con IA, digamos, o más que buscadores, las IA, no nos permiten tener resultados confiables. Entonces, para resolver un poco ese problema es que yo desarrollé esta aplicación que decía Doctia, que combina lo mejor de los dos mundos, ¿no? Uno le puede hablar en lenguaje natural y describirle qué es lo que quiere, pero busca concretamente en colecciones curadas y nos da todos los datos de la referencia de los fallos para que podamos verificar que son fallos reales, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esta caja de texto, ¿no?, que es la parte principal o una de las partes principales de Doctia, puedo escribir un enunciado complejo, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, responsabilidad civil de las clínicas, una cosa complicada, vamos a poner, ¿no? Las clínicas de fertilidad por no haber indicado diagnóstico genético, ¿no? Problema que puede traer responsabilidad. Entonces, lo único que hago es elegir, bueno, ¿dónde quiero buscar esto? Bueno, en fallos de la Cámara Civil, ¿no?, que es la que decide este tipo de cosas, de este tipo de causas de responsabilidad civil. Y en segundos, fíjense, encuentro fallos que tienen ante todo el tribunal, el número de expediente, la fecha, el número de la carátula, digamos, del expediente, un resumen, ¿no?, que fíjense que obviamente, bueno, habla de los temas de los que estábamos hablando. Creo que la palabra diagnóstico genético no aparece en ningún lado, pero sí, si ustedes están leyendo esto aquí, dice los responsables del centro de fertilidad, por omisión, ¿no? Yo dije por no haber indicado, dice omisión de realizar o indicar investigación genética, no son los mismos términos. Un buscador tradicional obviamente no lo habría encontrado. Y además de verificar, digamos, con la cita, ¿no?, y ver que realmente existe, con un botón simplemente puedo apretar acá y me bajo el fallo completo para ver que realmente exista el fallo, ¿no?, y que diga lo que obviamente eh, la IA me dijo, Doctia en este caso, me dijo que dice. Todo con la idea de que la IA jurídica, ¿no?, para ser efectiva, no solamente me tiene que dar buenos resultados, sino que me tiene que dar la posibilidad de revisarlos rápido. Porque, claro, si ChatGPT me inventa la mitad de las cosas que me dice, y después yo tengo que ir a verificarlo, y muchos colegas me dicen, al final termino perdiendo más tiempo yendo a verificar que escribiendo de cero o haciendo la investigación yo directamente de cero, ¿no? Entonces, Doctia permite estas dos cosas. También le puedo hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, como le hablo al ChatGPT, ¿no?, le puedo decir, ¿corresponde indexar las indemnizaciones por despidos? Problema del derecho laboral, ¿no? La vieja ley de convertibilidad prohíbe la indexación de las deudas, pero los juicios laborales, cuando se extienden durante mucho tiempo, y pueden terminar produciendo, como muchos tribunales sostienen, que la indemnización, al no estar indexada por inflación, terminan siendo injustas, ¿no? O eso es lo que sostienen algunos. Es un tema, obviamente, muy debatido en la jurisprudencia. Entonces, uno puede buscar así, con una pregunta. Si yo le pongo esta pregunta a buscadores tradicionales, me va a salir cualquier cosa, pero en Doctia aparece toda jurisprudencia donde, bueno, se cita, por ejemplo, yo no le dije nada sobre la ley de convertibilidad, pero es esta, la 23928. Y bueno, todos temas vinculados, más allá de que yo no haya usado las palabras concretas, ¿no? Déjenme mostrarles, ya para ir terminando, porque no tenemos mucho más tiempo, pero déjenme mostrarles algo más que hace Doctia, ¿no? Que es que una de las cosas más lindas que tiene es que funciona dentro mismo de Word, ¿no? Word es la herramienta que ya usamos los abogados desde hace décadas, con la que estamos acostumbrados a escribir. Entonces, imagínense, por ejemplo, acá yo estoy escribiendo una demanda de daños y perjuicios, ¿no? En algún momento yo voy a querer, más allá, además de describir los hechos del caso, ¿no? O tengo esto, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el objeto del caso, ¿no? Esto, vamos con esto. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿No? Tengo por objeto reclamar la indemnización por daños y perjuicios por un siniestro vial, ¿no? Y yo quiero buscar jurisprudencia, fallos, que se refieren a este tema, ¿no?, que hablen de la responsabilidad por la conducción imprudente de un vehículo. Entonces, en vez de tener que ir a buscar como decía, en un buscador tradicional, no por palabra clave, no responsabilidad, conducción, no sé, una cosa que cada vez a mí me resulta más
extraña, ¿no? A la que buscar en buscadores nos acostumbramos durante mucho tiempo porque no teníamos otra alternativa, pero siempre fue algo muy robótico, muy antinatural, muy contrario a la forma en la que pensamos, ¿no? Cuando uno necesita un caso, ¿no? Uno dice, y le pregunta a sus colegas también, ¿no? Le escribe por WhatsApp, che, ¿te acordás de algún caso que hable de esto, esto y esto? Y uno no piensa por palabra clave, piensa por concepto. Bueno, eso mismo ahora le puede hacer, o lo puede hacer con Doctia, ¿no? Yo puedo tomar un párrafo, simplemente lo pinto como si lo fuera a poner en negrita, ese texto pasa a Doctia, y de nuevo, con un clic aquí, voy a encontrar jurisprudencia, ¿no? Como ven acá en el resumen, se discute la responsabilidad civil por daños y perjuicios de una colisión ocurrida el 2 de mayo en una monocicleta y un automóvil. Todos temas, bueno, obviamente, de lo que estamos hablando, porque de eso se trata la aplicación. Puedo también bajarme el fallo directamente acá desde Word, igual que antes. Voy a ver el fallo para verificar que realmente sea el fallo correcto. Finkelstein, vamos a ver acá. Era el fallo Finkelstein era evidentemente el que me encontró Doctia, efectivamente. Y si lo quiero citar aquí, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, bueno, como dice el tribunal, simplemente también con con un solo clic, insertar cita, puedo directamente poner la cita ahí. Allá. Entonces tengo jurisprudencia confiable que puedo encontrar directamente desde el procesador de textos que uso todos los días, con inteligencia artificial, es decir, entendiendo lo que yo le estoy preguntando, lo que yo le estoy diciendo, sin tener que utilizar un lenguaje rebuscado, o directamente pintando algo que yo ya escribí, ¿no? Seleccionando un texto que yo ya escribí, que forma parte de mi escrito, y para lo cual quiero encontrar precedentes que hablen precisamente de ese tema, y con un botón hago todo lo que antes me llevaba horas, ahora me lleva unos pocos segundos. Por ahí un poquito más para verificarlo, pero no más que eso. Y algo más que hace Doctia también, es que si quiero, con un botón también, esto también lo puedo hacer desde Word, pero se los muestro acá desde la pantalla principal, desde la versión web, digamos, que es lo mismo, son dos caras, dos maneras de acceder al servicio, pero que funcionan, digamos, de la misma manera. Con un botón puedo resumir el fallo con inteligencia artificial, ¿no? De nuevo, sin alucinaciones, sin información fabricada. Esto como lleva un rato porque no es simplemente un prompt, sino que es un agente que verifica los aspectos que el resumen que se van volcando, ¿no? Y los verifica permanentemente contra el texto original de la sentencia, pero sí les puedo mostrar algunos resúmenes de mi historial, ¿no? Donde yo hago clic y voy a tener acá los hechos del caso, los fundamentos de la sentencia, los argumentos de la parte recurrente, los argumentos de la contraparte, es decir, toda la información relevante, un resumen que no son 3 líneas, no es un resumen extenso, pero y completo, pero automatizado, que demora unos poquitos minutos, 1 o 2 minutos, entre que la gente construye el resumen y verifica cada uno de los puntos de la información. Así que no tenemos mucho más tiempo. Tengo, por supuesto, muchas más cosas que contarles, que mostrarles. Por ejemplo, así como desarrollamos este agente para buscar jurisprudencia, también tenemos agentes que hacen la gestión de los estudios, ¿no? Que permiten hacer lo que se llama la procuración de los expedientes, entrar cada día a ver los expedientes, hacer un resumen de las novedades, qué fue lo que se notificó en cada uno de los nuevos expedientes y volcarlo en los sistemas, digamos, de gestión judicial o gestión de causas que usamos todos los días, por ejemplo, este que es el más conocido de todos, que es el LexDoctor, que es una aplicación bastante antigua, pero que sigue siendo súper útil, que la usan miles de abogados en toda Argentina, y en vez de tener que cambiar de proveedor, lo que hacemos es automatizar la carga de la información, la descargamos todos los días, ¿no? Como ven acá, a las 5 de la mañana se conecta nuestro agente, descarga toda la información y la vuelca en el sistema que nosotros querramos, el LexDoctor, un Excel, Google Calendar, lo que querramos lo puede volcar ahí, como lo hacemos quienes ejercemos la profesión todos los días. Así que voy a dejar ahí de compartir la pantalla y vuelvo. Excelente, David, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, esta herramienta también súper práctica para en segundos poder analizar la información con algo que antes no teníamos. Y sobre todo de manera confiable, ¿no? Porque ChatGPT también da respuestas en segundos, pero el problema que tiene es que ir a verificarlo a veces nos puede costar muy caro. Excelente, David. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación.
De Un parte placer. de Revolucia, encantados de tenerte. Bueno, un placer y estamos en contacto cuando quieran. Estamos en contacto, David. Saludos. Bueno, ahí pasábamos por otra conferencia y ahora ya en un breve minuto nos estamos conectando con la siguiente, así que no se despeguen que ya volvemos.